¿Se acuerda usted de San Juana Martínez? Sí, la periodista que tuvo a su cargo Notimex y que tuvo que, desactivar toda una red de aviadores, de tranzas y de personajes que estaban ligados al poder. Entre ellos menciona a Genaro Villamil, también menciona a Julio Astillero, es decir, personas que fueron compañeros suyos durante jornadas laborales en el ámbito periodístico. Pero en una entrevista muy buena, por cierto, que está en Datos Duros, del periodista Sevilla, señala a Pedro Aces como un personaje siniestro, como un personaje con el que tuvo que confrontarse durante su llegada a Notimex. ¿Cuál es el trasfondo? Bueno, es que Pedro Aces fue senador plurinominal. Por supuesto, esto habría sido a petición de Ricardo Monreal. Ahora, fue pluri, y luego llega a la Cámara de Diputados también como plurinominal. En el asunto de que es líder sindical y que él protege al pueblo y que el artículo 23, en fin, toda una serie de cosas. No, bueno, pues es que en sus más recientes apariciones en el canal del Congreso ha señalado que él protege a los trabajadores. Cheque usted a la fichita esta. Mínimo, me refiero a todos esos que trabajan en las gasolineras, en los restaurantes, a los meseros, a los bellboys, a los estacionadores de carros, a todos los que han estado acostumbrados durante toda la vida a ir por la pura propina. Hoy ya van a tener un salario mínimo cuando menos, y con eso van a poder acceder a la seguridad social, van a poder acceder a todo lo que el 123 constitucional nos da como mexicanos y se refleja en la Ley Federal del Trabajo. Es una reforma muy bonita porque estamos ayudando, y seguro estoy que así como en la comisión se aprobó por todos y cada uno de los miembros de la Comisión del Trabajo. Bueno, ahí lo tiene usted. Tiene finta de malandro, esa es una realidad. Ahora, este personaje sale a relucir por aquel evento en el que junto con el Monri viajaban en helicóptero, luego que les dijo la presidenta, pues ¿qué es eso de andar en helicópteros, en aviones? ¿Qué es eso? Ya dijo el Monri, no, pues hay que cuidar más, ya no voy a volver a volar en avión, en helicóptero, a menos que algo extraordinario suceda. Pero ya había dicho, pues ¿qué tiene de malo? Y ahí tiene el Monri, aquí está lo que dijo. Del erario no es a cargo de la Cámara, a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita, a veces uso ese tipo de aeronaves. Bueno, pues sí, claro que se haga la austeridad en los bueyes de mi compadre. Maru Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. Fíjate, Azucena, muy buenos días, te saludo con gusto. El rumor crecía, porque cada día se escucha más cerca el llegar y el salir de un helicóptero en el Palacio Legislativo de San Lázaro, como nunca lo habíamos escuchado en otras legislaturas. Entonces preguntamos, un día vimos casi como que se alejaba del estacionamiento. Antes había un helipuerto, ahora se convirtió en estacionamiento y ahí no pueden despegar ni aterrizar ninguna aeronave, pero sí en el campo de fútbol. Este video que circula y que trae en primera plana el Diario Nacional es un video, sí, de septiembre, pero es un video que aterrizan y despegan del Deportivo Venustiano Carranza. Es contiguo al Palacio Legislativo de San Lázaro sobre Avenida Congreso de la Unión. Pero antier mismo que comparecía el secretario de Hacienda, escuchamos un helicóptero, por más que salimos rápido, pues es una aeronave, se fue, y no vimos de dónde exactamente despegaba. No fue de la cancha de fútbol del Palacio Legislativo de San Lázaro, porque había un partido de los trabajadores en ese momento, los trabajadores sindicalizados, pero sí nos dijeron, los de Protección Civil, que lo hace comúnmente Pedro Aces. Pedro Aces no llega en automóvil a la Cámara, que Pedro Aces llega en helicóptero, se va de inmediato y regresa por él después de las votaciones. Si quieren verlo, un día después de la votación, 5 minutos después, llega el helicóptero y se lo lleva. Eso es todos los días de sesión con el diputado federal Pedro Aces. Bueno, ahí están los datos de lo que dijo. Incluso Pedro Aces dijo, pues es que el que trabaja tiene derecho es para ayudar al pueblo. Para ayudar al pueblo, pues se tiene derecho a todo esto. Es necesario que andar a pie, en auto, en avión, en lo que sea. Y hablaba, incluso queriéndose curar en salud, aquí está lo que dijo. ¡Ah, mi viejo! ¿Cómo estás? Vamos, listos. Diputado, Oye, ¿cómo ve? Coméntenos esta polémica del helicóptero. El helicóptero debe haber sido el del amor que tenían los del PAN allá en Morelos, ¿no? No, en el que ¿Se acuerdan del helicóptero del amor que tenían allá?
Sobre lo declarado por Ricardo Monreal, sobre el uso. ¿Usted lo ve? ¿Cuál es su opinión? El que trabaja anda por cielo, mar y tierra trabajando por ¿Se la justifica gente. entonces? Claro, no son dineros del erario. Vamos con todo, ánimo. Con todo. Bueno, así en este caso, así se expresaba Pedro Aces, el oscuro líder sindical que fue senador plurinominal, que es brazo derecho ejecutor en la Cámara de Diputados por parte de Ricardo Monreal, hay que decirlo, que es, bueno, vamos a ser su brazo derecho, es el que trae una serie de incomodidades dentro de la Cámara de Diputados que no lo toleran, no lo aguantan. Y para tener algo respecto a este tema, escuchaba yo esta entrevista con la misma San Juana Martínez, que fue directora de Notimex, que logró desarticular toda una red de componendas, complicidades, aviadores, todo lo que estaba en Notimex. Pero tuvo un desencuentro fuerte con Pedro Aces e incluso en ese programa señala ella la ficha policial de Pedro Aces, y lo que va a escuchar es fuerte, son declaraciones de San Juana Martínez, incluso de su llegada a Notimex, el diálogo que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, en aquel entonces presidente de la República, y lo que pasó, dice, no, pues es que ese personaje es nefasto, bueno, escúchelo, aquí la tiene en esta entrevista de datos duros. Antes de eso me tengo que regresar porque yo no había llegado a Notimex, llegué hasta marzo. O sea, pasa todavía un mes y yo no había llegado porque Pedro Aces estaba con Monreal y lo hicieron presidente de la Comisión de Radio y Televisión. Pedro Aces estaba en ese momento con Monreal. Sí. Como hasta hoy. Como hasta hoy. Pero en ese entonces era su suplente, algo así. Y entonces me dice Genaro, Genaro Villamil, me habló Pedro Aces, me dijo, dile a tu compañera que me la voy a chingar. Pedro Aces te mandó ese recado con Genaro Villamil. Que me la voy a chingar y que si quiere llegar al puesto, tiene que negociar conmigo. Wow. Y entonces yo le dije, pues yo prefiero no tener puesto, porque yo no negocio con ampones. Es decir, incluso antes de tú llegar, ya empezaron las amenazas. El caso es que yo había sacado meses atrás la ficha policial de Pedro Aces, una ficha policial que casualmente se había extraviado y que a mí me llegó en base a las investigaciones que había hecho sobre pues distintos tipos de crímenes. A Pedro Aces se le imputaban algunos asesinatos y pues la forma de actuar como líder sindical era bastante cuestionable, ¿no? Y la ficha policial hablaba de su pasado. Yo lo publiqué en Sin Embargo, en ese entonces yo colaboraba también con Sin Embargo, además de La Jornada. Y recuerdo que él hizo toda una maniobra después, ¿verdad? Meses después, para desaparecer mediáticamente, digitalmente ese reportaje. Después, sin embargo, hizo una nota diciendo Pedro Aces intentó desaparecer este reportaje, pero no pudo. O sea, es un auténtico malandrín. Bueno, un ambón. Siniestro, además. No sé cuántos cadáveres arrastra o tienes en su espalda. Pero lo que sí debo decir es que yo finalmente no le entro y pues mi llegada a Notimex se retrasa. Y en algún momento Andrés Manuel me dice, ¿cómo te va? No sé qué. Le digo, pues si no he llegado. ¿Cómo? Pues Pedro, haces esto. Y entonces, en poco tiempo, al día siguiente, Martí Batres me habla, que era el presidente del Senado en ese entonces, y me dice, oye, ven que ya te vamos a tomar posesión aquí en el Senado. Y le dije, ok, ¿cuándo? Mañana. Bueno, pues órale. Era 21 de marzo, llego y me está esperando Pedro Aces. Y con un fotógrafo. Me intenta dar la mano y me intenta dar un beso. Yo lo hago, oiga, no, senador, ¿qué le pasa? Por favor. Y me intenta meter a un cuartito antes de llegar al pasillo que te lleva al hemiciclo, ¿verdad? Al Senado, perdón. ¿Qué te va diciendo? Y entonces me dice, es que, y le digo, no, le dije, pero usted me quería chingar, ¿no? Ese fue su mensaje. Y entonces dijo, ay, pasemos aquí. Total, iba conmigo el secretario particular de Martí y pues nos sentamos en una mesa en un pequeño cuarto y él se sienta como diciendo, pásenme las palomitas, ¿no? Porque le digo, no, usted me quería chingar, ¿sí o no? Y entonces él dice, bueno, es que usted sacó mi ficha policial, por eso le dije, si quiere le hago una entrevista si se quiere defender de eso. No, es que eso es una calumnia, es falsa. Es falsa la ficha policial. Qué bueno saberlo, me da una entrevista, me lo está dando como declaración, ¿no? Le dije, pero usted me mandó un mensaje, es usted un mafioso.
Usted además es un mal líder sindical, fíjese lo que ha hecho, Le dijiste a Pedro Aces, usted es un mafioso. Sí, en su cara. Y entonces, finalmente, dice, bueno, pero es que mis hijas y mi esposa y que esas cosas no son buenas para mi familia. Pero yo qué tengo que ver. No, dijo, es que yo además soy un soldado del presidente. Y usted es mi amiguita. No, le dije, yo no soy su amiguita. Mi hermanita me decía algo así, pasó tiempo. No, le dije, yo no soy nada, no se equivoque, le dije. Ni soy su compañera, ni mucho menos su amiga. Que quede claro, usted y yo no vamos a tener ningún tipo de relación. Bueno, pero pasemos, llegaron los otros, ¿verdad? Porque te escoltan los senadores, ¿verdad? Un grupo de senadores amigos llegaron y pues ahí tomé posesión y ahí está cerca él, en esas fotos. Pero esa fue la historia y así fue como llegué, con mucha turbulencia, antes de... Sí. Todavía ni habías llegado. Todavía ni había llegado. ¿Tú no conocías las instalaciones? ¿No te habías presentado a las instalaciones de Notimex? No, hasta que después... de ese día después de la toma, que vinieron queridas amigas, familia, mucha gente querida, y nos fuimos a comer y después ya me fui a Notimex con un grupo de colegas que ya les había dicho que si les interesaba acompañarme, y llegamos, y así fue. Fíjese usted qué interesantes declaraciones de San Juana Martínez. Recordará que hubo grupos de poder que estuvieron intentando sacarla de la jugada. Ni se puede descartar que dentro de esos grupos de poder ha estado el mismísimo Pedro Aces, que, bueno, él se hace llamar dirigente sindical. Sin embargo, la periodista, porque es periodista, San Juana Martínez, señala qué fue lo que pasó con Pedro Aces. Bueno, le sacó la ficha policial, no le gustó, dice, pues es un ampón, es un personaje con muy malos antecedentes, y no es nada pues de lo que tanto presume acá en la Cámara de Diputados como el brazo derecho de Ricardo Monreal. Ricardo Monreal se ha rodeado de personajes de esta realidad. Bueno, si tienes un amigo así que te invita a irte y a llegar en helicóptero, caray, pues esos amigos son obvio con mucho billete, con mucho peso económico, y esto ya después nadie tocó el tema, O sea, eso es otra cosa que vale la pena comentar. Tras esa situación del helicóptero, ya nadie le volvió a preguntar a Pedro Aces sobre el helicóptero, que lo sigue usando, no hay constancia de ello, pero tampoco debe haber dudas. Si no lo utiliza ahí, lo utilizará, no sé, a 3 minutos de ahí o a 5 minutos de la Cámara de Diputados, donde para acabarla es pluri. Entonces, San Juana Martínez destapa quién es Pedro Aces. ¿Cómo fue que intentó detener su llegada a Notimex a pesar de que fue invitada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador? Y ni modo que no se enterara el presidente quién era este personaje. Igual, pues con la amistad de Ricardo Monreal, pues luego esos pecadillos como que no se ven mucho, pero hay que dejar claro que este personaje sí trae una historia que cuenta San Juana Martínez en cuanto le intentó poner freno a su llegada a Notimex. ¿Qué fue y qué es? ¿Quién es Pedro Aces? Vamos a ver qué sigue, ¿no? Con este asunto, pero está interesante porque este diputado o líder sindical fue prácticamente el dirigente, el formador y el operador de Fuerza por México, partido político que perdió el registro porque no alcanzó el 3% en la elección del 21. ¿Se acuerda? Cuando en la Ciudad de México se perdieron diferentes alcaldías, ahí operó Pedro Aces, operó Fuerza por México, operó Monreal, y todo eso se ha quedado como que en el olvido. Y el Monri, pues, que es un caballito de Troya, todos lo sabemos. Quizás la presidenta no se ha dado cuenta, o quizás honre la palabra de darle un espacio en el poder legislativo, pero en este caso la Cámara de Diputados, pero es mucho poder. No creo que se lo haya merecido. Interesante ver sus opiniones en este sentido.